Hemos llegado a la tercera y última sesión de este simposio sobre el juicio al arte contemporáneo. Vamos a empezar con Bojana Kunz, que es profesora de estudios interpretativos y experta en la teoría del arte contemporáneo. Es también filósofa. Estudió filosofía en Ljubljana, en Eslovenia, donde también realizó su tesis doctoral. Sus ámbitos de investigación son la estética, la filosofía política y la teoría de los medios y de las artes escénicas e interpretativas. Está centrada en el debate sobre la relación entre el arte y la política, que se cristaliza en el campo de la performance, aunque su trabajo no se limita a este ámbito o terreno. Ha escrito extensivamente sobre el arte contemporáneo en publicaciones internacionales y ha publicado también extensamente, como por ejemplo Impossible Body, Cuerpo Imposible en el 99, y Conexiones Peligrosas, Cuerpo, Filosofía y la Relación con lo Artificial, 2004. Más recientemente ha publicado un libro sobre los procesos de colaboración en el arte contemporáneo, publicado en 2010. El título de su presentación es la precariedad del público, sobre la tensión entre el esfuerzo y la indolencia del juicio en la actuación contemporánea, en la performance contemporánea. Bienvenida. Micrófono, por favor. Cátedra Jorge Oteiza Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a la Cátedra Jorge Oteiza y a la Fundación Mapfre. Es la hora de la siesta. Sé que no es la hora más fácil para dar una conferencia, ya que hay que esforzarse por mantenerse despiertos. En mi presentación quisiera hablar de algunas dimensiones concretas de la activación del público en el arte contemporáneo. Me interesa especialmente la pregunta de por qué la capacidad del público está tan claramente en el centro, en el núcleo del interés estético, en las actuaciones contemporáneas y también en muchos acontecimientos artísticos contemporáneos, sobre todo en el arte, en el campo de las artes plásticas. Me gustaría recalcar la diferencia en la forma en la que el público interactúa con diversas obras de arte y cómo se puede relacionar esto con la condición social y política de la subjetividad contemporánea. Creo que todo público es un público activo. El público es activo. No podemos hablar realmente de la existencia de un público pasivo. Si creemos que el público pasivo hay que, en primer lugar, activarlo, nuestra postura, evidentemente, será muy condescendiente frente a la comunidad de espectadores, oyentes, visitantes o participantes. No solamente estamos presuponiendo que la activación depende de la intención estética concreta que tenga la obra del artista o el artista propio, pero lo que es más importante, existe una especie de asamblea comunitaria antes del propio suceso o acontecimiento artístico que hay que abordar y activar con la propia obra o performance. Como Jacques Rancière mostró en su texto El espectador emancipado, ya existe una división entre capacidades, una serie de similitudes falsas entre ver y ser pasivo, entre actividad, entre hacer una actividad y saber. También podríamos añadir entre la participación y la emancipación. Este último vínculo parece ser, en la actualidad, especialmente problemático, ya que no solamente en el arte contemporáneo, pero también en el mundo político y cultural, se nos exige
constantemente que participemos, que seamos activos. Y al mismo tiempo, esto, lo que Slavoj Žižek describió como pseudoactividad, conjuga muy bien con el agotamiento de los procedimientos políticos contemporáneos y el estado comodificado de las subjetividades continuamente activas. La participación, de alguna forma, se equipara con la libertad de compartir lo que tenemos en común. Y la posición pasiva se equipara con aislamiento. Por tanto, la separación entre la actividad y la pasividad es de hecho resultado de esta falsa ecuación, o más bien falsas ecuaciones. Son falsas las ecuaciones en el sentido de que en la sociedad contemporánea la participación se reduce fundamentalmente a libre albedrío y no a la libertad de cambiar. Es decir, libertad para elegir, pero no para cambiar, lo cual quiere decir que no versa sobre lo común, sino que estamos hablando de la postura más aislada e individualizada que podemos asumir. Cuando estamos constantemente eligiendo, estamos en la postura más aislada e individualizada de todas. Podemos elegir de forma constante entre formas de vida, podemos interactuar sin cambiar nada, lo cual quiere decir que la actividad está relacionada con la transformación constante de la subjetividad y la exploración de sus fuerzas productivas, que al mismo tiempo no cambia, de hecho, las formas en las que las subjetividades contemporáneas encajan la una con la otra. Hay que estar activo constantemente, transformándose constantemente en un agente activo de los espectáculos políticos y económicos, sin aguantar como potencialidad callada y obstinada lo que podríamos ser, en lo que podríamos convertirnos. Yo creo que tenemos que recurrir a Rancière para responder estas preguntas. El silencio no significa necesariamente pasividad, no equivale a pasividad. Puede ser también una resistencia activa a los modos de activación de la subjetividad, que están relacionados con la presión que sentimos de estar siempre activos y de actualizarnos de forma constante. En este sentido, el debate a favor y en contra de la participación no es tan interesante a no ser que tenga en cuenta las similitudes falsas que se constituyen alrededor de la capacidad de participación o participatoria y cómo, según esta capacidad, se juzga el arte. Y en este sentido, es posible analizar lo que constituye o la postura constitutiva que tiene el arte en los procesos emancipatorios y políticos de la sociedad contemporánea, especialmente cómo es posible que en estos procesos el público asuma un papel tan importante. Quisiera en primer lugar abordar este problema, el de la capacidad del público y el puesto que ocupa en el centro del interés artístico, remitiéndome a un breve análisis del reciente incremento y valor espectacular de diversos acontecimientos artísticos, sobre todo en el campo de las artes plásticas en años recientes. En estos acontecimientos artísticos, la capacidad del público es realmente la que constituye el acontecimiento. En otras palabras, este acontecimiento no se podría producir sin activar al público, sin la activación del público. En 2009, para darles nada más que un ejemplo, ocurrió que yo asistí
a la fiesta de clausura del Festival in Transit de Berlín, que se había concebido de hecho como un evento, un acontecimiento. Los artistas invitaron a 100 personas de la calle a la fiesta, donde les ofrecieron bebida y comida gratis, bajo la condición de que nada más entrar en la fiesta empezaran a bailar y a divertirse, y que empezaran a invitar de forma activa a más personas a que se unieran a la fiesta. Fue interesante observar la rapidez con la que estos bailarines alquilados tuvieron éxito a la hora de evocar un comportamiento social muy parecido al que ellos tenían entre otros asistentes a la fiesta, de forma que en poco tiempo estaba todo el mundo absorto en la fiesta, en los bailes y en la diversión, hasta primeras horas del día siguiente. Lo que realmente transformó este baile en un suceso o evento artístico entonces fue una tarea afectiva y social que realizó el público, un trabajo realizado por el público que se rinde, que se deja llevar, que empieza a seguir el flujo, que coquetea con el ritmo y con otros bailarines. Este suceso o evento más bien se produjo gracias a los esfuerzos desplegados por el público. No se basaba en el hecho de que el baile fuese provocado y activado, realizado por actores provisionales, sino que lo más importante es que estamos hablando de algo que se compartió, que se comunicó y que todo el mundo celebraba bailando juntos, forjando alianzas temporales y generando flujos de energía, inversiones gozosas o una repulsión activa, en función de la decisión de unirse o no a este flujo, a este baile. In the last decade, En la última década, muchas actuaciones artísticas exploraron el comportamiento del público, la interacción, investigando las economías de la puesta en común, de compartir cosas, de la precariedad, de la experiencia, desarrollando situaciones culturales y sociales más o menos provocadoras, explorando la percepción, etc. Al mismo tiempo, podemos observar al mismo tiempo un interés renovado por las performances y las artes escénicas por parte de las artes plásticas. Y no me refiero únicamente a la reconstrucción y reactivación de las formas históricas de las performances, sino también mediante el desarrollo de la institución del arte, que se abre a nuevos lugares productivos para mostrar performances u otro tipo de actuaciones. Podemos abordar este cambio desde la perspectiva de la larga tradición del arte participativo. Quiero demostrar, no obstante, que también es necesario considerar cambios culturales de mayor calado en la postura que ocupa el público contemporáneo a la hora de comprender realmente lo que están viendo en el escenario o en el espacio. Y en este sentido sería bastante interesante reflexionar sobre lo que encontramos en el núcleo de las capacidades que se activan y ponen en práctica en este tipo de eventos artísticos. Estamos hablando exactamente del esfuerzo social, afectivo y lingüístico que realiza el público. Utilizo la palabra esfuerzo de forma intencionada, porque me gustaría hablar del tipo concreto de trabajo que realiza el público con el intercambio de capacidades, y este trabajo o mano de obra es realmente la que genera el valor añadido del acontecimiento o evento artístico. Entre el público y la institución cultural donde se muestran estas performances o actuaciones, existe una relación bastante peculiar. El público con su trabajo, como comunicación, deseos, esfuerzos de dispersión, afectos, organización, colaboración, no colaboración, aislamiento y demás, o intentos de aislarse de los demás, es el público quien hace el trabajo, quien pone la mano de obra. Con este trabajo
vemos no solamente hacemos posible el propio evento, sino que participamos en algo mucho más importante. Con la activación de estas capacidades, lo que hace el público es actuar como si fuese el público de un museo contemporáneo. Por tanto, la institución artística permite y produce la plataforma para que lo público surja, dejando el trabajo en manos del público. En este sentido, podemos decir que el artista se sitúa en el medio como una especie de investigador social o experimentador cognitivo. Y la labor del artista cada vez más está siendo conservada por la institución artística para abrir sus puertas a la creación de lo que se denomina un espacio público provisional. Ahora intentaré explicar en esta parte de mi presentación a qué me refiero exactamente, o lo que yo pienso que ocurre exactamente durante este intercambio. Si afirmamos que el papel del público en los eventos artísticos contemporáneos es sobre todo proporcionar mano de obra, trabajo, los esfuerzos que invierten, es interesante entonces preguntarnos si en este caso estamos hablando de procesos emancipatorios o de procesos mucho más concretos, que son los de explotación, lo cual no debe interpretarse como una cuestión sobre si estamos a favor o en contra de la participación, sino que estamos hablando más bien de una cuestión sobre el cambio de las condiciones económicas y sociales que se ha producido en las últimas décadas, que exige que tratemos minuciosamente las diferencias entre las diferentes articulaciones del público, de la actividad del público, y su papel estético y artístico, y político, perdón. Y esta pregunta, esta cuestión, es muy interesante, se hace cada vez más interesante, especialmente porque el público del arte contemporáneo ya no está organizado siguiendo los dispositivos de ser espectadores, de ver como individuos pasivos que se limitan a observar. Y tampoco es reconocible únicamente como una comunidad organizada de personas o una totalidad representacional de una identidad concreta. El público, por tanto, de la institución de arte contemporáneo se forma y se encarna mediante reconfiguraciones eternas y reconfiguraciones que pueden aparecer y desaparecer durante las negociaciones en función de las decisiones que tome cada integrante del público en la exposición, y también es una suma individualizada de observadores que, cuando se activa, decide en función de su postura, de su posición autónoma. Así que la institución de arte contemporáneo parece ser más un espacio donde se dispersa la experiencia social, un espacio incalculable y no representativo, y en este sentido podría a primera vista inferirse que se parece más a la posición de un individuo emancipado que a la de un individuo explotado, porque el público aparece más bien como una suma desorganizada de movimientos fugaces y precarios, gestos, alianzas, atracciones, repulsiones, acuerdos, desacuerdos, como una suma de fragmentos de obras y pensamientos fugaces. Por tanto, el museo contemporáneo no organiza la mirada del público, sino que más bien dispersa su efecto, y es por ello que la exposición contemporánea con frecuencia funciona como un espacio cacofónico, con mucha delegación, interpasividad y seguir el flujo, cosa que, por cierto, no está directamente relacionada con el agotamiento. Y el tema del agotamiento podría ser también una cuestión muy interesante en este debate, analizando, por ejemplo, cómo se relaciona con este tema que yo he mencionado, el de la mano de obra o el trabajo que realiza el público. Podemos, por tanto, afirmar que siempre existe un potencial humano en las configuraciones estéticas de los eventos artísticos a los que me refiero, la potencialidad o el potencial del gesto humano o de una experiencia vital. Y esta experiencia vital
es intrínsecamente social o quizás sea mejor decir común, incluso cuando está fragmentada, cuando es fugaz y cuando es precaria, se muestra como la capacidad de varios gestos sociales habilitados por la propuesta del artista e interpretados por el público. Y en este contexto, las instituciones de arte no sustituyen las formas tradicionales del mecenazgo artístico y del encargo de obras de arte o cuadros, sino que más bien se reformulan como nueva fuerza productiva donde cualquier cosa que toquemos se transfiere no solamente a una cultura, sino también en el aspecto de socialidad. Lo que se produce entonces en estos acontecimientos, eventos artísticos, parece ser el propio público, lo público. Y la institución ofrece un escudo para ensayar varios potenciales cognitivos, afectivos y sociales de la vida contemporánea. Hito Steyerl escribe sobre este tema cuando nos habla del ejemplo del Museo Contemporáneo y nos dice, y estoy citando de su texto, se corresponde con el espacio disperso de una factoría social, de una fábrica social. Así que para ella el museo sigue siendo un espacio para la producción y también sigue siendo un espacio para la explotación. En el museo como fábrica o factoría sigue produciéndose algo. Lo que sigue produciéndose son formas exactas, son exactamente formas de socialidad fabricadas por un esfuerzo comunicativo y afectivo por parte del público, por los sentidos, organismos y capacidades cognitivas de lo público. O como escribe Steyerl, y estoy citando de nuevo, las facultades estéticas y las prácticas de la imaginación de sus espectadores. Aunque también añade que sigue existiendo una explotación en nuestras nuevas fábricas, que no ha desaparecido la explotación, la cual está presente, por una parte, en las formas en las que los museos están organizados desde una perspectiva productiva, y vuelvo a citarla, están organizados como enseñas de industrias culturales, con un personal compuesto de becarios vehementes que trabajan por nada, gratuitamente. Esta organización productiva está relacionada no solamente con la institución, sino con las formas en las que el público las percibe. El público funciona y actúa con su comportamiento afectivo y relaciones sociales. Así que, en este sentido, el papel que desempeñan la proliferación de acontecimientos artísticos en los museos actuales se encuentra en la transformación de la institución artística, que se convierte en lugares, fábricas o centros de producción de diversas características. Es por ello que Hito Steyerl, citando el título de la primera película que nunca se rodó, Workers Leaving the Lumière Factory, es decir, los trabajadores que salen de la fábrica Lumière, de 1895, nos escribe la autora diciéndonos que los trabajadores realmente nunca salen de la fábrica, y por supuesto no es una coincidencia el ver que muchos centros donde se organizan estos eventos contemporáneos se encuentran en antiguas fábricas de la época de Ford, que durante los años 90 se fueron vaciando cuando los centros de crecimiento económico se desplazaron hacia el este. Ocasionalmente, esta mano de obra invisible y brutalmente explotada vuelve a aparecer en el museo para actuar. Estamos hablando de situaciones en las que quienes trabajan son los sin papeles, los trabajadores ilegales, refugiados o gente marginada cuya existencia con mucha frecuencia se reduce a simplemente la supervivencia y que se evoca socialmente o la socialidad se evoca mediante la responsabilidad y repulsión entre el público de estos eventos artísticos contemporáneos. La posición, su ambivalente posición, todavía se ve más
influida por el hecho de que la economía del museo les paga de forma temporal para evocar la respuesta de un público y constituirse en un público crítico. La antigua fuerza productiva vuelve al museo como un fantasma fordista, creando el sentido de culpabilidad en medio del disfrute social de las nuevas sedes para la producción de la cultura. Pero es muy raro que los trabajadores vuelvan para crear un cierto antagonismo que pondría en peligro a la propia institución, un antagonismo que perturbaría la producción que realiza el público. Podríamos hablar, por ejemplo, de un retorno antagonista de este tipo que se revela muy bien en un tema del grupo Cho de Lat que se llama Museum Songspiel, Países Bajos 20XX de 2011. Es un grupo de emigrantes ilegales. Nos muestra un grupo de emigrantes ilegales que busca refugio en un gran escaparate diseñado para el arte de la calle e incorporado en un museo. El museo parece ser la única institución donde pueden evadir a la policía para no ser deportados. Me refiero a una obra que, como dije anteriormente, se organizó en 2011 y que tiene mucho que ver con la política de Países Bajos en este año. Es decir, apunta a los problemas políticos y al potencial de cambios políticos muy peligrosos en el futuro a corto plazo de este país. Como dije antes, se trata de un grupo de emigrantes ilegales que buscan refugio en un gran escaparate diseñado para el arte de la calle e incorporado en un museo. El museo parece ser, por tanto, la única institución donde pueden zafarse de la policía y de ser deportados, lo cual evidentemente es percibido como un peligro por el director del museo y por el personal, que lo consideran un problema irresoluble. Una de las soluciones del museo es explicar a las autoridades que estas personas realmente son actores que han sido contratados, que están reconstruyendo la famosa obra vanguardista y revolucionaria Victoria sobre el Sol, Victory over the Sun. Aunque la reconstrucción tenga mucho éxito y reviva el espíritu revolucionario tan característico del museo, y la película de hecho se filmó en el Museo Van Abbe, que tiene una reputación política muy famosa, los actores refugiados son detenidos después de acabar la performance. Y el director nos dice al final del vídeo que este es un problema que no es de su incumbencia. Sin duda alguna, la reinterpretación activa del público, constituir al público utilizando fantasmas temporales que proporcionan la mano de obra, ya no sería posible. La socialidad que se ensaya aquí constituye al público exactamente en una postura antagonista, es decir, fuera del museo, lo cual, por supuesto, pone en tela de juicio a la institución y apunta a la espectralidad de la producción de subjetividad política. Por supuesto, podríamos decir que Bourriot es bastante preciso a la hora de detectar los aspectos relacionales de las obras contemporáneas, donde las obras de arte no solamente se entienden como momentos de sociabilidad, sino que también producen ellas mismas sociabilidad a la hora de explorar las relaciones. Sin embargo, hay algo crucial en esta producción de sociabilidad que se ha pasado por alto en el análisis. Un análisis que realmente no hace hincapié precisamente en la cuestión de explotación, el esfuerzo social que se invierte para crear el público del museo, para crear el nuevo y disperso público autónomo de la institución contemporánea. Por tanto, esta sociabilidad no es emancipatoria a priori, aunque puede formar parte de la explotación.
lo cual coincide con otros procesos de explotación humana en los modos de trabajo post-fordistas. La sociabilidad que aquí se produce es precaria, fugaz, pero al mismo tiempo no pertenece, es una sociabilidad que no pertenece a nada, que no es duradera y que no está realmente materializada ni es local. Es, por tanto, una sociabilidad que va mejorando de forma constante, ensayando y desarrollando las formas en las que los comportamientos afectivos y lingüísticos pueden compartirse, negociarse y transgredirse. Y en mi opinión, esta es una de las consideraciones fundamentales de mi intervención. Y esto va mano a mano con los cambios en la comprensión o en cómo abordamos el papel que desempeña el museo en relación con lo público, ya que lo público se considera ahora como una multitud. Y voy a citar brevemente un breve texto de Irit Rogov. Si miramos el arte y habitamos los espacios del arte en varias formas de colectividad, y mientras lo hacemos generamos nuevas formas de mutualidad, de relaciones entre espectadores y espacios, más que entre espectadores y objetos. Más allá de las categorías compartidas de clase o gusto u orientación política o sexual, se produce otra forma del nosotros. Y acabo la cita. He elegido esta cita que pertenece a una de las voces más visibles en esta corriente que recalca la politicalidad de estos espacios. Es interesante en esta cita ver cómo todo realmente se abstrae. No hay clase, todo es abstracto, no hay clase, no hay categorías de gusto. Se trata, desde luego, de una formulación retórica bastante interesante. Por una parte, hay una especie de demanda para nuevas formas de colectividad y mutualidad, cosa que puede resultar muy atractivo, pero al mismo tiempo, esta colectividad y mutualidad se abstrae de cualquier tipo de materialidad. Así que esta otra forma del nosotros puede producirse únicamente mediante el ensayo constante, ya que no hay materialidad. Es una especie de ejercicio continuo en la socialidad. Y este ejercicio continuo en la socialidad, por supuesto, se parece mucho a lo que hacemos muchos en nuestras profesiones, es decir, cómo se entienden las profesiones en la cultura contemporánea. Así que Rogov nos escribe, nos habla, nos revela un discurso sobre el cambio a formas más colectivas, aunque sus afirmaciones al mismo tiempo son bastante problemáticas, porque este nosotros del público contemporáneo puede relacionarse con la mano de obra invisible, que es realmente la que proporciona el público actual en los museos y que genera una nueva vida y un valor espectacular al museo en la experiencia contemporánea. A pesar de los interés de la experiencia, la participación colaborativa del visitante y el dinamismo del cambio, no estamos hablando ni de una experiencia auténtica, que normalmente se adscribe al acto tradicional de la visión estática, ni una experiencia personal, es más bien una experiencia social de un acontecimiento o evento que debe compartirse y distribuirse o repartirse constantemente. Es interesante ver cómo esta experiencia ya pertenece a la circulación de la economía. Y por este motivo la experiencia en un acontecimiento artístico contemporáneo tiene que ser aleatoria, temporal y no vinculante, mientras que el visitante con frecuencia experimenta sus propias experiencias que comparte con otros sin tener ningún sentimiento de pertenencia. Quizás estas conclusiones
sobre la producción de lo público y de la socialidad de lo público en las instituciones contemporáneas pueden corroborarse más con fotografías, vídeos, anécdotas, informes como un tipo especial de mercancía que en la actualidad circula de centro artístico a centro artístico, de museo a museo. Yo diría que se ha producido en la actualidad un desplazamiento concreto, puesto que los eventos a veces coexisten con la producción de su correspondiente documentación y por tanto no hay posibilidad alguna de diferenciar entre el evento o acontecimiento y su documentación o documentos. La documentación aquí no debe entenderse como un suplemento o complemento. Discussions went when Ha habido, cuando, por ejemplo, en los 60 y 70, los artistas y los teóricos describían este tipo de acontecimientos, la dialéctica era muy distinta. En cualquier caso, se ha producido un cambio según el cual el documento es una materialización inmediata de una experiencia social inmaterial. La obra, por tanto, la mano de obra se transforma inmediatamente en la obra. Así que lo que circula en estos documentos es una potencia o un poder de actuación del público en directo, una experiencia temporal de no pertenencia desorganizada, precaria en la vida social, un laborioso esfuerzo para permitir una situación en vivo. La constitución de la vida del público se ha convertido en una mercancía documental observada por otros en diversos contextos de exposición y desde esta perspectiva también es posible, por tanto, comprender cómo los mismos eventos o acontecimientos pueden circular entre varios contextos globales y cómo la socialidad se ha convertido en algo cada vez más universal. the energies and affect Las energías y las inversiones afectivas del público se capturan y su presencia es espectral en el sentido de que no salen del museo, no salen del público dentro del cual hacen su representación. Entonces los centros artísticos en los últimos años se han convertido en lugares de socialidad y de procesos de comunidad, laboratorios de varias formas de practicar la coexistencia. La cuestión es si el cambio de socialidad y formación comunitaria en la esfera del arte contemporáneo abre realmente posibilidades para una articulación política emancipatoria, o bien si encuentra dentro de los institutos de arte contemporáneo una especie de refugio para los procesos y las posibilidades de la vida que se van desvaneciendo. La explotación de los acontecimientos artísticos contemporáneos es en este sentido muy parecido a los procesos más generales de subjetivización y a la formación de comunidades en el capitalismo contemporáneo. Surge de la apropiación de la potencialidad humana, de las capacidades lingüísticas humanas y sus fuerzas afectivas. Se puede establecer un gran paralelismo entre la obra lingüística afectiva y cognitiva del público en los acontecimientos artísticos actuales y el papel contemporáneo del centro artístico como diseminador y organizador de estos modos de percepción, lo que nos recuerda también los aspectos problemáticos de la producción contemporánea de la subjetividad. En este sentido, el público trabaja en el acontecimiento contemporáneo como autónomos, trabajadores autónomos que trabajan con sus capacidades sociales, cognitivas y afectivas en una producción post-fordista. Voy a describir a este trabajador en palabras de Polo Gobierno. Necesitamos ganar una cierta cantidad de autonomía para poder ser explotados. Por supuesto, es cierto que la activación del público está relacionada con un fuerte deseo que tienen muchos artistas de emancipar la socialidad de la producción, establecer otra esfera pública, dedicarse a gestos políticos
y ensayar la desobediencia. No obstante, al mismo tiempo, este deseo también queda atrapado en el espacio social disperso de la institución artística, en el que se ensaya constantemente la desviación del sistema capitalista. Sin embargo, esa situación no suele rebasar los límites de un experimento. En ese sentido, dijo Ito Steyerl, el museo no es una esfera pública, sino que más bien, digamos que exhibe sus deficiencias constantes. Esta deficiencia se caracteriza como la necesidad de otra esfera pública, en palabras de Paulo Verno, una esfera en la que la creación de la subjetividad estaría relacionada muy estrechamente con la independencia creativa, política e imaginativa de los intereses de la producción capitalista. Por tanto, en los acontecimientos artísticos contemporáneos participamos en la circulación de la experiencia, que es situacional y efímera. La experiencia rara vez sobrevive a las alianzas políticas que se forman. Estamos representando a este público que aprovecha y consume las fuerzas humanas y comunicativas, y esta circulación de la experiencia forma entonces una multitud de visitantes que tiene y cito textualmente, la capacidad de prever oportunidades imprevistas y coincidencias, aprovechar las oportunidades que se presentan y se mueve junto con el mundo. Esta cita en realidad es una descripción de un trabajador post-fordista más que un público contemporáneo. Está tomada de una entrevista con Paulo Verno en el que describe a un trabajador post-fordista que tiene que desarrollar esa capacidad de adelantarse a lo imprevisto, a las coincidencias y aprovechar las oportunidades que se presentan, no solamente en relación con el trabajo, sino oportunidades de colaboración, etcétera. Yo creo, por tanto, que esta descripción se puede utilizar fácilmente para describir a un público contemporáneo. Con lo cual, los acontecimientos artísticos pueden interpretarse como una especie de formación estética y social, una experiencia en las distintas formas de socialidad, una socialidad sin continuidad. Voy a citar brevemente de nuevo a Virno. Estas son las capacidades que las personas no aprenden en su lugar de trabajo. Actualmente los trabajadores aprenden las capacidades necesarias viviendo en las grandes ciudades, teniendo experiencias estéticas, teniendo relaciones sociales, creando redes, todas las cosas que los trabajadores aprenden fuera del lugar de trabajo, en la vida real, en las grandes ciudades contemporáneas. Así que el museo como fábrica, como lugar social disperso en este sentido, produce una esfera pública específica en la que no hay un público, un intercambio de actividades sociales y políticas, pero sin el antagonismo, y el artista en este caso puede ser un facilitador, el que permite que se den las condiciones para la comunicación y compartir, y en este sentido también renuncia a su autonomía frente al público para poder ser explotado. Así, los acontecimientos artísticos y las representaciones artísticas actuales no tienen mucha relación con la necesidad renovada del ritual, sino que son ejercicios de profanidad social y de explotación de formas sociales, un ejercicio en la pura profanidad del hecho de que nuestra actividad social ya carece de una dimensión pública. En ese sentido, el museo es una fábrica social a la que han vuelto los trabajadores, o, como diría Steyerl, nunca
la abandonaron. En realidad, en la primera película de la historia, trabajadores saliendo de la fábrica Lumière, el movimiento de los trabajadores saliendo de la... Se graba el movimiento de los trabajadores que salen por la puerta de la fábrica, que dejan su lugar de trabajo a oscuras. Actualmente los trabajadores están volviendo a la fábrica social, que cada vez es más iluminada. Y el trabajo cada vez se muestra más, se interpreta más. No obstante, está iluminado exactamente a través de la presentación de una carencia, que lo que realmente falta es el exterior, otra esfera pública que aprovecharía todas esas capacidades sociales para formar una nueva subjetividad política. En la última década, sobre todo con el cambio de las instituciones artísticas que se han convertido en lugares de socialidad o lugares de relaciones o espacios para desviación democrática, en palabras de que el papel de la institución o centro de arte contemporáneo se suele limitar a capturar la fuerza vital de la masa. En el acontecimiento artístico, esta masa no identificada, esos esfuerzos dispersos se transfieren a una fuerza pública y se exhiben las capacidades del público. No obstante, no sería suficiente llegar a la conclusión que las instituciones de arte contemporáneo solamente se apropian de esa fuerza vital y congelan esa experiencia convirtiéndola en un espectáculo. Ese juicio significaría o implicaría, mejor dicho, que estos acontecimientos de tipo performance y participativos en cierta forma eran más auténticos hace varias décadas que en su recreación contemporánea. En la exploración de la capacidad del público ocurre algo más también. En muchas obras contemporáneas en la que la capacidad social, afectiva y conectiva del público está en el centro de la obra, existe una falsa similitud entre la activación de la audiencia y del público en el que los participantes actúan como una comunidad inseparable entre los dos. Rancière, en su texto El espectador emancipado, escribe sobre los aspectos problemáticos de las reformas teatrales, en las cuales la diferencia entre los dos lugares, el patio butacas y el escenario, desaparece para conseguir esa comunidad inseparable. Defiende con vigor la diferencia entre redistribuir los lugares como una aventura intelectual por una parte y por otra parte se niega a aceptar la demanda de que el teatro pueda conseguir una reunión de una misma comunidad inseparable, es decir, que se convierta en una especie de lugar comunitario inseparable. Compara este deseo con la asignación platónica de los cuerpos a sus lugares comunales. Quiero recalcar que estas conclusiones también se pueden utilizar para revelar la dinámica de los acontecimientos contemporáneos tipo performance o participativos en las artes plásticas, sobre todo en vista del nuevo interés por las performances por parte de las artes plásticas de la última década. A través de la activación del público y la exhibición de las capacidades del público se borra la separación entre el público y la obra artística, lo que presupone una experiencia comunitaria del arte. No obstante, en esta ocasión, en el núcleo de esta experiencia comunitaria se encuentra una dispersión democrática compartida de acciones o un libre ensamblaje de elecciones individuales. Esto nos dice hasta qué punto este cambio hacia la activación del público está relacionado con la creencia de que la experiencia contemporánea del arte es democrática per se, que puede ser interpretada como una enumeración compartida
y una transmisión igualitaria de posibilidades, decisiones, opciones o desviaciones. No obstante, es interesante que esta experiencia compartida del trabajo sea posible solamente cuando el trabajo desaparece, cuando el acontecimiento artístico se transfiere y se convierte en la exhibición de una socialidad precaria que no puede ser juzgada porque conforme a qué podría juzgarse el gesto de la socialidad, sino que se disemina continuamente, se acumula y se comparte constantemente como una experiencia de relación y capacidades sociales. Esta acumulación de experiencia social está convirtiendo a las instituciones artísticas en lugares comunitarios muy peculiares en cuyo centro se encuentra, digamos, centro del acontecimiento artístico se encuentra la activación de las capacidades humanas. En ese sentido, se corresponde directamente con las características culturales y económicas de la producción contemporánea. Exactamente, es esta acumulación de producción social inmensa o producción de socialidad el principal motor del valor económico. Y en ese sentido, la producción del público, es en el sentido en el que hay que interpretar la producción del público se produce actualmente en los centros artísticos contemporáneos. Me gustaría recalcar, para acabar, es el papel del juicio, que es especialmente difícil de localizar dentro de una audiencia activada. ¿Según qué podríamos juzgar la activación de las capacidades? ¿Con referencia a qué? ¿Con referencia a qué podría juzgarse lo que ocurre dentro de uno de estos acontecimientos? Por supuesto, esta conferencia puede interpretarse como un intento de juicio, pero quiero relacionarlo con las condiciones culturales y sociales del cambio, no con la situación establecida por el acontecimiento en sí. Pero es una cuestión importante, porque una de las principales capacidades del público es también la capacidad de juicio, que especialmente en el caso de una representación siempre constituye la dinámica de la propia representación y en modo principalmente participatorio. El juicio pertenece al espectador emancipado, a un miembro del público que negocia, se relaciona y aborda la propia obra. Y voy a hacer una cita ahora. Aprendemos y enseñamos, actuamos y sabemos como espectadores que relacionan lo que ven con lo que han visto y lo que les han contado, lo que han hecho y lo que han soñado. No hay ningún medio privilegiado, al igual que no hay ningún punto de inicio privilegiado. Hay puntos de arranque por todas partes y nudos en todas partes de los que siempre aprendemos algo nuevo. Si pasamos por alto en primer lugar la presuposición de la distancia, en segundo lugar la distribución de papeles y en tercer lugar los límites entre territorios. En ese sentido, un miembro del público siempre está activo. Tenemos que reconocer que todos los espectadores son ya actores de su propia historia. Pero esta actividad del espectador siempre se negocia en relación con la tercera relación. La emancipación no se produce con la desaparición de la distancia entre dos partes, entre artista y público, entre el público y el escenario, entre un centro artístico y el público, sino a través de la mediación de un tercero, un intermediario que en sí es una obra de arte. Rancière en este texto menciona un libro, en este caso como tercera parte, utilizando el ejemplo de Jacotot de la emancipación intelectual. La mediación de esta tercera parte es crucial cuando hablamos de la emancipación intelectual y cómo puede relacionarse con el papel participativo del público. Este término intermedio describe una obra artística sobre la que se establece un juicio
a través de distancias predecibles e irreducibles. En ese sentido, el trabajo es una obra, es un término material, espacial o temporal, es un intermedio material en la relación en la que se está llevando a cabo la propia obra. En este sentido, el problema de la desaparición, de la separación entre el público y la obra y la ecuación entre la audiencia y el público, pues acaba con la posibilidad de juicio. Y en este sentido, permite la transformación de nuestras capacidades sociales en una unidad espectacular. Todo el proceso de emancipación es posible solo gracias a la mediación de esa tercera parte. Una obra artística, un libro, un poema, la subjetividad del artista. Existe una descripción muy bonita de este proceso por parte de John Cage cuando describió su obra 433. La representación la interpretación debe dejar claro al oyente que la escucha de la pieza de su propia acción, que la música es suya más que del compositor. Esta es una descripción de la obra artística que sabemos que existe solo como una negación radical de sus medios. Sin embargo, eso también revela una condición común básica de la separación. La obra que está entre el público y el autor y que permanece una capacidad de escucha no es un gesto social, sino un componente constructivo y estético activo de la propia obra, el resultado de una negociación entre una serie de separaciones y distribuciones entre las distintas capacidades. En este sentido, la participación se equipara falsamente al deseo de estar con otros y de compartir capacidades para una obra común. Al mismo tiempo, el público se equipara falsamente con la audiencia, se equipara equivocadamente con el público, en vez de entender que existe una separación siempre del público, algo que temporalmente deja al público fuera para ensayar nuevas aventuras acerca de cómo poder estar juntos a través de la separación. Gracias.